Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 22ª sesión a Slayer. Que la disfruten. Listo, muy buenas noches, Headbangers y público en general. Otra vez aquí el lunes por la noche, el Monday Night Rock and Metal. En esta ocasión, pues vamos a hacer un programa muy padre, como todos, en especial en honor a un guitarrista, Jeff Hanneman, y sobre la banda de Slayer. Muchas gracias a que nos acompañen, Omar. Al rato nos acompañan Yasmín y Marilu, y a ver quién más se puede conectar. Y vamos a hablar sobre Slayer. Slayer es una banda, voy a empezar yo, es una banda que me llena bastante, pero muchísimo. Toda la semana, desde el martes pasado, martes pasado, lunes en la madrugada, me dediqué a escuchar absolutamente toda la discografía. Creo que nada más hay un disco que está más o menos, pero es una banda que no tendrá el mejor vocalista, ni el mejor guitarrista, ni el mejor bajista. Un baterista, pues hay dentro de los primeros lugares o de los primeros 30, pero caray, es un cuarteto que con una cohesión tremenda y todos los discos me hacen vibrar. Es una colección majestuosa. Pero bueno, muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Un gusto estar aquí otra vez un lunes por la noche, otro lunes de fútbol americano. Qué bueno. Y sí, vamos a hablar de una banda muy particular. Es una banda que define mucho el estilo de muchas cosas que se hicieron a partir de mediados de los 80 en todo lo que es el metal. Obviamente es thrash metal. El thrash metal es un género que definió por mucho todo lo que está sucediendo ahorita en el metal. Para mí es el movimiento más importante, la evolución más importante que se ha dado en el metal, en el rock pesado, en el metal en general, después de la formación de Black Sabbath. Yo creo que el segundo gran impulso que se da al género se hace a través del thrash metal por muchas razones, y Slayer es una de esas bandas emblemáticas. Ya hicimos un programa de Metallica, ya explicamos pues el ir y venir de esta banda. Slayer pertenece a esa camada junto con Megadeth, The Anthrax, Testament, que son los más representativos, pero aquí es importante hablar de cómo redefinieron el uso de las guitarras, el uso de las voces, la imagen, y Slayer en particular, el uso de sus portadas. La parte de las portadas es muy importante en el desarrollo de Slayer porque fue el más radical de todos, y muchos se agarraron de lo que hacía Slayer para desarrollar, obviamente, temas mucho más radicales. Vamos a hablar de dónde vienen las portadas, por qué vienen así, y repasar la discografía va a estar de agasajo. Y yo también me di a la tarea de toda la semana estar repasando no solamente los álbumes de estudio, sino algún par de álbumes en vivo que tienen que la verdad valen la pena. Entonces, un gusto hablar de ellos y obviamente tener otra plática sobre esta banda. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Diego, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Alex, Headbangers. Pues mira, Slayer es una banda que me gusta mucho. Debo confesar que no es de mis bandas que muchos años, ni en los 80s ni 90s, era así de mis bandas favoritas. Por alguna extraña razón, yo era más fan de Anthrax y no sé, miéntanme, pero como que hubo una época en que Anthrax era más famoso que Slayer, ¿no? Pero como que Anthrax llegó a un tope con lo de I Am The Man, y cuando trató de hacer algo tipo Run DMC, bueno, de hecho algo rapero, y Slayer, su consistencia y su organización y su unión hizo que rebasaran Anthrax. Y hoy por hoy Slayer es un show principal, y Anthrax siempre, tristemente, ya están de relleno los de Anthrax en los festivales y en los conciertos, ¿no? Entonces, pero yo sí estaba más enfocado en Anthrax. No dejaba de oír Slayer, me gusta mucho Slayer. Hoy en día tal vez escucho más Slayer que Anthrax, pero a mí realmente me enganchó hasta los 90s. Yo creo que hasta el 94, que fue cuando vinieron a México aquí al Ex Balneario. No los vi, pero ya empecé a fijarme más en Slayer.
Mira nomás quién se unió, Carmen de León. Bienvenida. Sí, es cierto, Diego, lo que comentas, es cierto, hubo una época, y además porque ambas bandas empezamos a conocer desde los inicios, cuando nosotros ya habíamos tenido un camino recorrido. No empezamos con Anthrax y con Slayer, y bueno, con otras bandas, como lo hicimos con Black Sabbath, o como lo hicimos con Iron Maiden, con Scorpions. Ya a partir de los años 80, ya fue que se nos dio esta maravillosa agrupación. Sí hubo un momento que comentas, Diego, sobre Anthrax, era una muy buena banda, pero bueno, ya tenemos programado ahí el calendario, una charla sobre Anthrax. Sobre Slayer, vámonos directo con el Show No Mercy. Llega en 1983 y la primera portada de este enorme disco, digo porque fue el primero y lo agarré y dije, bueno, pues es una buena banda y suena muy bien, pero curiosamente no fue muy bien recibido por la audiencia. Alejandro. Bueno, tenemos que hablar un poquito de cómo se forma, en dónde se forma Slayer. Es una banda californiana, 100%. ¿Qué estaba pasando en California por aquellos entonces? Se estaba escuchando, estaba la decadencia del punk. El punk se está escuchando mucho en esos lados, ¿sí? El heavy metal estaba teniendo un segundo resurgimiento muy fuerte en Inglaterra con el New Wave of British Heavy Metal. Y por primera vez estaban reconociendo bandas de metal pesado, de rock duro, en los Estados Unidos. Ya habíamos hecho un programa de Kiss, hablamos un poquito de esas épocas, pero algo fundamental es de que se hizo una escena subterránea muy fuerte de un metal que estaba totalmente en contra de todo lo que se estaba escuchando en las radios comerciales, en los grupos de moda. Los 80 fue una década muy rara porque empezaba una transición especial en la tecnología, empezaba el uso de sintetizadores, la música se hacía muy popular, el pop rock se volvió extremadamente popular, y estas bandas californianas vienen a ser como una reacción a todo lo que se escuchaba. Su propuesta es demasiado agresiva para lo que se está acostumbrando, y no es extraño que ninguna casa productora importante los hubiera volteado a ver, porque los pensaban que era una propuesta inocua, que no valía la pena, que no eran ni músicos, ¿sí? Y se tuvieron que abrir camino contra todo pronóstico, y es donde entra un personaje muy importante que se llama Brian Slagel, que es el primer productor de Slayer, ¿sí? Y que es el fundador de Metal Blade Records. Este sello discográfico fue responsable de lanzar a escena a muchas bandas californianas y de la región, y de darles sus primeras grabaciones no profesionales, organizadas, porque las grabaciones principales, las primeras, dejaron mucho que desear, pero aquí es donde entra este señor Brian Slagel, y con autoproducción de Slayer, porque Slayer tuvo que dar el dinero para producir su primer disco. Tom Araya, ahorita vamos a hablar de los integrantes. Tom Araya era un técnico respiratorio que tenía algo ahorrado, y Kerry King era un niño de familia, vamos a llamarle bien, él tenía una colección de guitarras, todo, su papá lo apoya, y gracias a ese dinero y con la producción de Metal Blade Records sale este Show No Mercy en 1983, una portada a lo mejor muy escandalosa para lo que se buscaba. Haz de cuenta que si le dijeran a un niño de secundaria o de preparatoria, hazte una portada que refleje lo malo que somos, se avienta una portada de esta. ¿Quién está en la portada? Es un Baphomet, una deidad que se le ha dado de todo, pero que es tan vieja como los mismos griegos, porque los griegos ya tenían este tipo de personajes. Se le ha dado muchas caracterizaciones a lo largo de la historia, y aquí simplemente lo empiezan a vestir de rockero al estilo de Judas Priest. Entonces, el logotipo es un logotipo muy bien pensado, cortesía del señor Dave Lombardo, ¿sí? Y la grabación en tal es muy austera, muy cruda. No es lo mejor que se puede tener, pero ya se esbozan los primeros esfuerzos de esas dobles guitarras que eran muy rápidas. Una de las características de Slayer en sus primeros discos es de que su par de guitarristas eran muy, muy rápidos. Y bueno, Dave Lombardo, a mi gusto, uno de los mejores bateristas que ha dado el género.
le dicen el padrino, el padre del doble bajo, del bajo, y es por una razón, porque él introdujo esa parte al metal, pero de una manera muy agresiva, muy bien pensada, y bueno, Show No Mercy es buen disco, pero hasta ahí, es un disco debut afortunado, pero no se parece nada a lo que posteriormente hicieron. Sí, fíjate que cuando se funda Metal Blade Records con Brian Slager fue una decisión muy acertada. Curiosamente en esa, no sé si recuerdas cuando fuimos en aquella, a la otra hora, la Catedral del Metal Mexicano, en algún concierto de Death y de Acrofed y de otras bandas, ahí conocimos porque venía el productor de esas bandas, venía Eric Griff, y Eric Griff era un chavito como nosotros, bueno, seguimos siendo chavitos, y platicando ahí, justamente nos platicaba de una banda de Slayer que era nueva, y su productor, Brian Slager, que también comentaba en las pláticas con Eric que le gustaría venir a México a ver algún par de conciertos. De hecho, queríamos, y se comentaba en el medio con Eric Griff y con los productores aquí en México, no sé si recuerdas, Diego, sobre traer alguna banda un poco más grande, y en aquella época, aquella banda se llamaba Metallica. Pero bueno, esas son otras historias. Diego, el Show No Mercy. Pues fíjate que ese no, como te dije, yo a Slayer lo empecé a escuchar más tarde. Sí lo escuché, no me enganchó. Sí me sorprendió, sobre todo la técnica de Navarro, digo de Lombardo, pero sí, algo que entre los guitarristas se hace mucha burla de Slayer, es que usan mucho la sexta cuerda al aire. Entonces, si tú ves las tablaturas, o sea, que son como las partituras, pero con números, que son mucho más fáciles de leer, que ha hecho la mayoría de guitarristas, te puedo decir, por lo menos en el rock, leen tablaturas más que partituras, se ve el número 0 porque es la sexta cuerda al aire, en la línea de hasta abajo. Entonces, cada vez que toca Kerry King es 0, 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 0. Y entonces, cada vez que ves muchos ceros, piensas Slayer, Kerry King. Eso es un trademark de los guitarristas. Y muchísimos grupos de Dead, de Black, de Thrash, usan la sexta cuerda al aire en un tono bajo. Slayer nada más usa medio tono bajo. Pero sí, Kerry King lo institucionalizó por el plumillón tan rápido de la sexta cuerda al aire. Sí, es correcto, muy bien. Ya con este disco que los agarramos desde sus inicios, ya nos enganchamos, me enganché, y el siguiente disco, que es uno de los mejores discos, es el Hell Awaits. Hell Awaits, Alejandro. No creo que sea su mejor disco, es un disco que es un paso hacia adelante definitivo. Sigue siendo Brian Slager el productor con Metal Blade Records. Se notan todavía las carencias de producción. De hecho, en varias entrevistas, el mismo Slager dijo que él no podía llegar más allá con su casa productora, con ellos, para llevarlos a un nivel más profesional, más orientado, mejor producido. Ya empiezan las portadas importantes. Aquí esta portada ya empieza a dibujar algo que Slayer fue uno de sus puntos característicos, uno de sus sellos principales fue, de las 4 bandas que se consideran las 4 grandes del thrash, Slayer fue la que más incidió sobre una de las instituciones más, vamos a llamar, icónicas, sagradas de la civilización occidental, que es la Iglesia, junto con toda la religión católica. Entonces, Slayer fue uno de los primeros en meterse durísimo en cuanto a letras, en cuanto a temas, en cuanto a portadas, con estos temas, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto atacaban? ¿Qué tanto eran irreverentes? Si uno se pone a analizar las primeras letras, por ejemplo, aquí ya vienen algunos temas que hablan de lo que es la religión como un medio de manipulación, ¿sí? Y cómo nos han vendido las ideas occidentales que tenemos del cielo, el infierno, el purgatorio, etcétera, como un medio de control y un medio de asustarnos, de mantenernos con esos sentimientos de culpa para no caer en esto. Es donde empezamos a entender un poquito la idea de Slayer. Nadie como ellos en esas épocas se metió tan duro, ¿sí?, con la Iglesia Católica,
¿sí? Ni siquiera bandas del tema de Metallica o de Megadeth o el mismo Anthrax en ese tiempo se metieron tan duro con esto. Entonces, ya empiezan estas portadas que las casas, los distribuidores no querían que esos discos salieran porque los consideraban de mal gusto, porque los consideraban que eran un ataque directo a las buenas costumbres, a la religión, a todo este tipo de cuestiones. No voy a enfocar ahorita en la portada no se me hace la mejor que han hecho, es cortesía de un señor que se llama Albert Cuellar. Ya empiezan los primeros esbozos, una portada donde nos están diciendo que el infierno nos espera si no nos portamos bien, si no seguimos los lineamientos de la iglesia, etcétera, ¿sí? Y ya se ven las primeras imágenes de algo que lo desarrollan totalmente en los siguientes esfuerzos, ¿no? No se me hace su mejor disco, es un disco bueno, es un disco donde inclusive a Dave Lombardo lo reconocen como uno de los mejores bateristas del género. Y bueno, empieza la leyenda del señor Lombardo como uno de los bateristas pero más prolíficos. Y volviendo a un tema al que comentaba Diego ahorita, los guitarristas, la dupla de guitarristas que hacen Hanneman y King, yo creo que dentro del género y en su tiempo fueron los más rápidos, si no los más diversos, los que ofrecían mayor variedad. Sí, yo creo que eran los más rápidos y los que más, ¿cómo le llamamos? Más velocidad, más furia le metían a la guitarra. No significa que han sido los mejores, porque yo creo que hay muchos mejor que ellos en cuanto a la pareja de guitarristas, pero como velocidad pura en guitarras, yo creo que ellos se cosieron aparte en esas épocas. Sí, es una mancuerna excelente. Bueno, y las portadas, déjame decirte que a nivel comercial sí estoy de acuerdo contigo. Muchas casas disqueras evitaban la publicación de algunas portadas. Ahorita más adelante vamos a ver 2 portadas, de hecho prohibidas, que decidieron no sacarlas de Slayer. Pero de Hell Awaits, y por ahí, y curiosamente el ingeniero de sonido fue Bill Metoyer, y Bill, sobre este disco y la portada, por ahí hay un texto que dice que esta portada es una exploración psicótica de las profundidades del satanismo y una tortura física, ¿no? Lo que expresa esa portada. Sí, la Iglesia Católica, pues ahí pone el grito en el cielo, ¿no? Como dirían las fuentes. Diego. Sí, aquí quiero hacer una puntualización. Ustedes que son expertos en el rock y también pueden, a ver, ve la primera trivia de la noche, y también Yasmín, Carmen o Omar, si quieren contestar, creo que les puedes abrir el micrófono, ¿no, Carlos? Sí, claro. ¿Cuántos católicos hay en el heavy metal de músicos famosos? No cristianos, porque cristianos hay muchos, que está Dave Mustaine, está Blackie Lawless, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser católico. ¿Cuántos católicos hay en el heavy metal? A ver, échese ese trompo a la uña. Yo creo que hay muchísimos, Pero así, declarados. Yo creo que son pocos, más bien los superan los cristianos, ¿no? Sí, pero católicos que creen en el, o sea, que apoyan al Papa. Por ejemplo, Ozzy Osbourne se ha declarado practicante católico, incluso ha asistido a celebraciones católicas y todo ese tipo, y su imagen, lo que digo, o sea, Ozzy Osbourne, lejos de ser un personaje siniestro, es una imagen que ha creado, ¿no? El mismo Alice Cooper, bueno, Alice Cooper es cristiano, no es católico, pero hay varios que crecieron católicos, y no nada más católicos, judíos, hay muchísimos en la industria musical y en el heavy metal, hay varios. Pero yo te puedo decir, yo creo que es más fácil citar cristianos y judíos que católicos. Ah, sí, definitivo. Sí, porque un católico en el metal, y te lo digo porque yo soy católico, es como un panista en Morena, cabrón, ¿no? O sea, es algo que hace cortocircuito. Bueno. Sí. 2. Uno es John Petrucci, que oficialmente está declarado cristiano, el guitarrista de Dream Theater, y del que vamos a hablar en otro programa que ya tenemos programado para hablar de Dream Theater. Pero curiosamente, uno de los más devotos católicos que hay en el heavy metal es Tom Araya. Él va todos los domingos a misa con su familia, él cree en los santos, él, se sabe el credo, es
súper, súper, hiper católico. La última vez que vinieron fue a Teotihuacán al Ford Fest. Yo quería investigar dónde estaba Tomaraya y yo le iba a invitar a misa para que fuéramos a misa a Teotihuacán. Obviamente nunca pasó, ¿verdad? Pero es de las cosas extrañas. ¿Por qué? Porque Slayer, de los Big Four, es la banda más, vamos a llamarle satánica, aunque ellos dicen, no somos satánicos, y te la crees, porque Iron Maiden vivió estigmatizado, Kiss vivió estigmatizado de satánico, y no son bandas satánicas, pero sí les llama, o sea, digamos que la materia prima para muchos de sus temas, y sobre todo las portadas, era el satanismo. Entonces eso es algo que mete mucho ruido, ¿no? Que Tom Araya sea tan devoto católico. Sí, pero realmente no es por la creencia, sino es más la música y el echar relajo y etcétera. No tiene que ver la religión. La parte comercial, digo, una parte comercial, y en alguna ocasión ahí les preguntaron a Tom Araya, ¿no?, el porqué del satanismo y todas esas parafernalias, y simplemente contestó, bueno, si tú vas, no es de que Dios nos odie, si tú vas en el automóvil y pasa un accidente muy fuerte y te atropellan, lo primero que dices es, Dios me odia, Dios me quiere matar. Esa es una relación, ¿no? Por ahí platicaba con algunos compañeros, ¿no?, de los accidentes que he pasado, y hace 2 años que nos volteamos saliendo del Hell and Heaven, que salimos ilesos, y lo primero que exclamé, dije, puta, este cabrón de Dios me quiere matar, pero mi madre no me voy a dejar. Pero bueno, son expresiones, y en este caso de Slayer, pues que les ha funcionado muy bien, les está funcionando bastante bien esa parte del marketing, de las portadas. Y yo recuerdo que no es nada más la única banda en los años 80, ya desde el 78, 79, 80, 84, había bandas underground que circulaban los cassettes, y había una banda, y creo que todavía siguen ahí, sobre necromancy. Está obviamente la de Cannibal Corpse y Venom, más viejas, pero hay muchísimo material sobre estas portadas, y el Slayer no es la excepción. Alejandro. Seguimos hablando de Hell Awaits. Bueno, si quieres vamos a platicar un poquito de esa parte. Les voy a mostrar la portada de este disco, de este libro. Se llama Sound of the Beast, y es una historia del heavy metal hasta el 2002. Esta imagen, esta pintura, ¿sí?, si uno la ve, pues obviamente va a decir, no, pues hecha expresamente, ¿sí?, para un libro, una portada de un disco de heavy metal. Y nos vamos a mover un poquito más atrás para decir que el hecho de que tú estés hablando de temas de este tipo es hablar de cosas que se han hablado en los últimos 8 o 9 siglos. Esta imagen que les acabo de mostrar está basada en unas pinturas que están en un baptisterio que está en Florencia, que data del siglo XIII, ¿sí? Dante Alighieri fue bautizado ahí y tuvo enorme influencia porque él era de allá de Florencia, y él se inspiró en parte de las pinturas que había, porque esta es la descripción de lo que pasaba en el infierno y en el purgatorio, pero también se describía la parte del paraíso, la parte de los santos, etc. Entonces, Dante Alighieri, desde esa época, ¿sí?, se dedicó a describir a través de su Divina Comedia lo que eran los horrores del infierno, lo que era la parte del purgatorio, los cantos del paraíso, ¿sí? Y esta imaginería la venimos llevando y la venimos describiendo desde hace más de 8 o 9 siglos, ¿sí? Entonces, no es de que estemos, o que estas bandas estén descubriendo el hilo negro con este tipo de portadas. Estas imágenes existen desde hace muchísimo tiempo, nada más que ahora las están usando para el fin, ¿sí?, de promover un concepto en el cual Slayer está haciendo descripción. Y sí, ellos sí están criticando muy fuerte la parte de la religión. Y Tom Araya, no sabía que era tan católico, pero no me extraña, porque él es chileno, él viene de una familia latinoamericana. Dave Lombardo es cubano, él creció en Los Ángeles, y Los Ángeles tiene una comunidad cristiana y católica muy importante. Es la banda más latina de thrash. Sí, es una de las bandas más latinas, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de estos temas, ellos no es que estuvieran explotando, simplemente están describiendo algo que se venía describiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Si uno lee, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante y se pone la parte del purgatorio y del infierno, las descripciones son atroces,
Sí, ¿sí? Son durísimas, ¿sí? Y ellos simplemente están poniendo en musicalizando. De hecho, hasta hay una parte donde dice que ellos están musicalizando el apocalipsis, ¿no? Entonces dices, pues sí, ellos simplemente están metiendo el soundtrack a algo que ya se venía hablando desde hace muchísimo tiempo. Y no nada más en la música, también en las películas. Sí, en muchos lados. Vemos una película y los jóvenes se asombran, le digo, puta, esa película ya la leí, y esa película ya la leí, y lo mismo en la música, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente disco. Antes de que nos vamos de Hella Wetzi, hay una anécdota muy chistosa, porque estaban de gira con Venom y con Exodus, ¿no? Y entonces el camión era de Venom y estaban hasta la madre, cuenta que estaban hasta la madre los de Slayer. Se sube Tomar allá, dice, me tengo que orinar, y le dice Cronos, ¿sabes qué? Orínate aquí en mi boca. Y que le toma la palabra, cabrón, le suelta un chisguetazo que le cae en el cabello, y la reacción del Cronos es soltarle un chingadazo, y se dicen que el resto de la gira estaba el Tom Araya con el ojo morado, cabrón, por andar de orinando el cabello al Cronos de Ben. No es para menos. Pero bueno, vamos al siguiente, vamos ya al año del 86. Este es un gran disco porque aquí cambian de productor y viene el grandioso Rick Rubin. Y además, aquí en este disco es, creo que un poquito después de la primera salida de Dave Lombardo. Bueno, ya sabes, yo me voy a ir, luego va Rick Rubin, va a su casa y lo regresa al estudio. Pero bueno, Alejandro. Lo que tú dices, es un cambio fundamental que pasa con ellos. Brian Slagel, lo que decía, les dice, mi casa productora se queda corta para lo que ustedes pueden llegar a hacer. Contactan a través de ciertos medios a Rick Rubin, que él era dueño o era uno de los fundadores de una casa que se llama Def Jam Records, pero que estaba especializada en el hip hop y en el rap. Nada que ver con las propuestas underground, agresivas, metaleras que representaban Slayer, pero si algo tenía Rick Rubin era que era muy subversivo en la música. El rap y el hip hop no dejan de ser géneros subversivos, ¿sí? Y le atrae la propuesta de Slayer. Rick Rubin lo que hace es primero firmarlos con una productora ya más reconocida y les regala el mejor disco, yo creo que de toda su trayectoria. Este Raining Blood, yo creo que define por mucho lo que es el thrash metal. Y tenemos que hablar de ese año. ¿Qué pasa en ese año, en 1986? Slayer saca este disco Raining Blood, Metallica saca este disco de Master of Puppets, Megadeth saca este de Peace Sells for Who's Buying, y un año después, a principios, Anthrax saca ese discazo que se llama Among the Living. Sí. Definen lo que es el heavy metal, definen hacia dónde se va a mover un género que parecía que se había quedado en el concepto británico, y ellos lo agarran, lo empiezan a crear una propuesta y lo mandan hacia otros senderos, con unas propuestas mucho más crudas, mucho más ricas en cuanto a la velocidad, en cuanto a los ritmos. ¿Sí? Cada uno tuvo su desarrollo muy distinto uno con otro. Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer tuvieron evoluciones muy distintas. Hablando específicamente de Slayer, este disco regala, yo creo que uno de los ejemplos de lo que es la velocidad pura en una pareja de guitarristas. Kerry King, aquí hay que verlo, él es un coleccionador de guitarras y es un apasionado del instrumento, tenía su colección inclusive antes de comenzar la banda, ¿sí? Y él empieza a utilizar una marca de guitarras, ahí Diego, tú me vas a poder decir mejor, las BBC Richard. BBC Rich. Las BC Rich, que son expresas para el metal y que le personalizaron a la KK, a Kerry King, para que realmente tuviera el sonido que él quería, y la usó durante el resto de su carrera. Raining Blood tiene la portada, ya pusiste la portada, ya la pusiste, va a ser una de las trilogías fundamentales, ¿sí? Yo creo que es el disco mejor logrado de Slayer, hasta uno que más adelante también me gusta mucho porque llegó a resurgirlo, pero ya hablaremos en su momento de este. Este es el que inicia una trilogía fundamental en la carrera de Slayer y que es el que define
lo que va a ser el sonido por el resto de su carrera. Este disco debería ser considerado como un fundamental en entender lo que se está escuchando ahorita. Por ejemplo, mi amigo Omar tiene 2 hijos que tocan en un grupo de metal extremo. Si quieren entender dónde viene todo esto, necesitan escuchar discos como estos. De ahí viene todo el desarrollo que se hizo posterior a lo que sea. No viene de Iron Maiden, viene un poquito de Motorhead. Los que definieron todo eso fueron el thrash metal a través de propuestas como esta. Un discazo en toda la extensión de la palabra. Es una trilogía y como bien lo dices, marca el sonido del thrash puro de Slayer. Siguiente disco, ya me voy con el otro. Sí, yo nada más quisiera comentar un poquito de 1986. No solo fue el año de Slayer y de Metallica, pero también ese año salieron discos como el Pleasure to Kill the Creator, el Blood by Blood de Exodus, el Darkness Descends the Dark Angel y el Beneath the Remains de Sepultura. Entonces, sí, son discos. Dice, fue explosivo, pero también fue el año del Somewhere in Time y fue el año en que salió el Keeper of the Seven Keys y fue un año en que el metal estaba en un punto extraordinario y como bien dices, se fueron el hard rock, que te puedo decir, estaba explotando con Motley Crue, Rat, Poison, Dokken, todas esas grandes bandas del Strip, Van Halen. Entonces creo que pues qué afortunados fuimos de que nos tocó muy jóvenes, pero vivir esa época de 1986, porque esa época, como tú bien dices, Alex, definió el metal. Sí, es correcto, esa época del 86. Y además a raíz de eso fue que la casa productora de aquí de Heavy Metal Subterráneo, la de Casa Grande y otras, comenzaron a traer las bandas de metal subterráneo ahí a la Catedral del Metal Mexicano, y algunos fueron a Rocotitlán y otras allá al balneario. A la Arena López Mateos. Sí, también. Sí. Y buenísimas bandas, buenísimos conciertos y muy buenas anécdotas, ¿no? Muchas bandas que hoy son grandes, pues ahí empezaron ahí con sus primeros pininos, ¿no? El siguiente, el South of Heaven. Aquí ya traen, siguen con Rubín de productor, ya estamos en el 88, siguen con Def Jam, y aquí ya traen un cover de una excelente canción de This Aggressor de Judas Priest. Y Alejandro, ¿qué piensas del South of Heaven? Yo creo que el segundo de la temporada. Sí, es un disco que viene a completar lo que habían dejado inconcluso en el anterior. Es un disco que le bajan un poquito las revoluciones, pero es un disco también muy bien logrado. Aquí quisiera hablar de alguien que también colaboró muchísimo con ellos, que se llama Larry Carroll. Larry Carroll es el pintor, porque ni siquiera es artista gráfico, es un pintor, ¿sí? Que fue responsable de las portadas de esta trilogía del Raining Blood, South of Heaven y Seasons of the Abyss, ¿sí? Y bueno, aquí hay que ver por qué. Ellos estaban con la idea de que su mascota, su imagen, iba a ser Baphomet, iba a ser esta criatura, que era la que tenía la cara de cabra con cuernos, ¿no? Que te digo que le han dado muchísimas interpretaciones a lo largo de la historia y no vale la pena perderse en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, para la portada anterior, la de Raining Blood, Rick Rubin se sienta con él era conocido porque hacía ciertas lienzos, ciertas imágenes para periódicos, sobre todo en Nueva York, y se sienta con él y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta banda, le da unos demos de lo que habían hecho con Raining Blood, ¿sí? Y les dice, quiero una portada donde salga Baphomet, ¿sí? Con algo que suene a esto, el disco se llama Raining in Blood, queremos trabajar algo así, y este cuate le regresa esta portada, ¿sí? De Raining Blood, y luego esta portada de South of Heaven cuando se las piden, ¿sí? Y dicen los de Slayer que ni ellos mismos entendían de dónde había sacado esas ideas, ¿sí? Tiempo después, Larry Carroll decía, yo soy pintor, ¿sí? Yo tengo estudios de pintura, yo conozco los que son los clásicos, y pues tengo cierta preparación de pintores clásicos. Bueno,
Dice, si ustedes revisan lo que hacía un pintor en los años 1490, 1520, que se llamó Jerónimo Bosch, un holandés, él hizo 3 trípticos, uno que se llama El Jardín de las Delicias, uno que se llamó El Último, The Last Judgment, el Apocalipsis, el Juicio Final, y uno que se llama The Highway Triptych, ¿sí? Bueno, me puse a revisar esas pinturas previo a esta plática y bueno, lo que describen estas imágenes de las portadas de Slayer es simplemente una parte de lo que se describía en 1490, ¿sí? De la interpretación que se daba a todas las que eran las Sagradas Escrituras, el Viejo y el Nuevo Testamento, la parte del infierno, del juicio final, etc. ¿Sí? Entonces él lo definieron así, son interpretaciones modernas, ¿sí? A pinturas que ya existían desde 1490, 1500, hace más de 500 años. ¿Sí? Simplemente las estoy modernizando a un concepto. Bueno, por eso estas imágenes tienden a ser hasta un poquito clásicas. ¿Sí? Se ven algunos personajes como, no sé, se ven hasta unos vestidos de obispos. En el anterior, si pusieron atención a la portada, inclusive ciertos personajes tenían erecciones de sus genitales, obviamente, y te quedas, oye, ¿por qué eso? Bueno, en las pinturas a las que hace referencia, toda esta imaginería se manejaba de la misma manera y hasta en versiones hasta más siniestras. ¿Sí? Entonces, lo único que hizo fue acercar a un concepto moderno lo que era lo que ellos querían expresar y que no era más que una descripción, ¿sí? De los tiempos modernos a través de un concepto que venimos manejando en los últimos 500 años aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos los países hispanoparlantes, en todos los países angloparlantes, que es toda la tradición católica que tenemos, pues metida hasta los huesos, porque no podemos dejar de ser un país católico que diariamente vivimos esas expresiones, y parte de eso es estas imágenes. Sí, y bueno, Solo Heaven, disco que viene a completar en lo musical todo esto. Pero sí, me quería detener esto porque son imágenes que pueden parecer muy fuertes, pero vamos, se vienen manejando desde hace... No, ya son bastantes años. En alguna plática les comenté igual una charla similar sobre Slayer y así de inmediato, ipso facto, dije, bueno, la portada del South of Heaven es como un resumen del libro de Fernando Vallejo, de La Puta de Babilonia, un resumen así, o sea, tú ves el South of Heaven y ya te aventaste, si no casi todo el libro, por lo menos gran parte de ese libro de Vallejo. Muy recomendable, La Puta de Babilonia. Diego, ¿quieres agregar algo sobre South of Heaven o ya nos vamos al siguiente? No, realmente, pues decir que este disco, así como pensamos en Metallica, el Ride the Lightning, Master of Puppets, Anthrax, el Among the Living y Slayer, la secuencia fue, te habla del momento que estaban pasando las bandas, que ya la inspiración no venía forzada por disqueras, que, o sea, en este disco hay 3 canciones que tocan, así como Iron Maiden no puede dejar de tocar Halloween With Thy Name o Iron Maiden en cada concierto, pues Slayer no puede tocar Mandatory Suicide y Sound of Heaven, no puede dejar de tocarlas, ya son del setlist para siempre, porque son canciones que marcan su personalidad. Entonces, este disco, pues ahí está también para la posteridad y dejando muy, muy bien posicionada a Slayer. Y la rareza esa de Judas Priest, porque esa canción de Judas era poco conocida y dice Hanneman que pues él quiso tocarla porque realmente era una canción que nadie conocía, ¿no? Y la verdad hacen un buen trabajo, ¿eh? Y creo que es el único cover que vamos a escuchar a Slayer en toda su discografía. Sí, pues además trae un tema de guerra, ya sabemos que los temas de guerra, además del satanismo y antirreligión y antidios y todo ese rollo, pues les fascinan o le fascinaban a Kahneman, ¿no? Y a Kerry King. Pero bueno, el siguiente disco se cierra, ahí está, es una maravilla, es muy bueno ese Seasons in the Abyss. Ese disco del 90 viene otra vez Rick Rubin a la producción y además hay otra portada, una portada, creo que sí la puse aquí, porque fue reeditado en otras 2 ocasiones. Esta portada me fascina,
un saludo a mi cuñado Jorge, porque lo compré así tal y como está, es una maravilla, porque es como una bolsa doble, sellada al vacío, y adentro trae un líquido que simula sangre, y las calaveritas que ahí se ven en la pantalla pues, se van moviendo, ¿no? Se van moviendo esas calaveritas, creo que traía 8 calaveritas y la sangre, y bueno, la cruz, y era, como le dicen, el blood pack de esa versión. Pero bueno, lo compré saliendo en ese momento, en el 90, y ya para el 2005, 2006, cuando hice otra vez algún inventario de mi colección, bueno, ya encontré ese disco ya con entre comillas, con la sangre seca, ya casi coagulada, entonces con cuidado lo tuve que desarmar todo y montar en un digipack ya de acrílico, pero ahí sigue ese disco, esa edición limitada en vivo. Seasons in the Abyss, ya del 90, pues ya la época, Alejandro, ya no me dejarás mentir, el thrash metal, el thrash ya viene con viene de punta, ¿no? Ya viene con Megadeth, Metallica, y otra vez el inicio de los Beatles, Alejandro. Bueno, es un disco que completa la trilogía fundamental, básica de Slayer. Carol les vuelve a dar una de las portadas que la original, que es esta que está aquí del disco, esta es literal la puerta al infierno, tal cual la describía Dante en la Divina Comedia. Se han descrito en varias versiones. Esta es la interpretación que le da este artista a lo que es la puerta al infierno, y esa imagen que tú pusiste es lo que viene. Si abres lo que viene, es la imagen que también es cortesía del pintor Carroll, que describe la puerta al infierno, tal como se ha descrito en infinidad de grabados, en infinidad de escritos, en infinidad de libros. Yo creo que es el disco que complementa la trilogía básica, la más tocada en todos los conciertos de Slayer. Afortunadamente yo tengo la memoria muy fresca de ellos porque yo fui a su gira de despedida en el 2019 y fue uno de los últimos conciertos que fui en mayo del año pasado, y bueno, tengo muy frescas las imágenes, y bueno, un concierto de esos que no vas a olvidar nunca. Obviamente esta trilogía fue la más interpretada, y aquí vuelvo a insistir, Dave Lombardo es el mejor músico que pasó por Slayer o que ha pasado por Slayer. Se reconoce inmediatamente su trabajo en la batería, una batería muy sofisticada, muy dura, como si quisiera arrancarle hasta el último suspiro y destruir la baquetazo limpio, ¿sí? Y aquí vuelven a bajar las revoluciones. No es la misma velocidad de Raining Blood, pero si algo tiene Slayer es de que ellos aprendieron muy bien la esencia del punk en hacer temas más compactos, más breves, ¿sí? Mucho más incisivos, y que tienen que dar su mensaje así de rápido. Ellos no construyen puentes musicales ni riffs tan sofisticados como lo hizo en su momento Metallica, lo hizo en su momento Megadeth, que yo creo que son los que mejor desarrollaron ese tipo de desarrollo en cuanto a guitarras, pero definitivamente Slayer, este trabajo de doble guitarra que hicieron esta trilogía es, pero para aprendérselas, y vuelvo a lo mismo, los grupos que ahorita se están tratando de desarrollar en esos medios deberían aprender un poquito de lo que hacían estos guitarristas en estas épocas para tratar de entender por qué lo estaban haciendo, para qué y bajo qué conceptos. Slayer nunca se movió de esos conceptos, de esas propuestas, de esas ideas, y las fueron desarrollando con el tiempo, algunas no tan bien logradas, otras sí, pero esta trilogía es obligatoria para cualquier fan del metal. Y yo te digo, yo me casé con Slayer, e insisto, para mí es una tetralogía, el Hell Awaits, para mí me gusta muchísimo. Diego. Sí, este es mi disco favorito de Slayer, punto. De toda la discografía de Slayer, los otros dos me gustan mucho, también los que vamos a ver ahorita a continuación, pero este es mi favorito. Y cómo arranca explosivamente con Warren Sample. Dead Skin Mask es mi canción favorita de Slayer, más que Raining Blood, Seasons in the Abyss. O sea, es un discazo que lo dejas completo y lo disfrutas mucho siempre. Entonces, no tengo más que decir. Este es el disco de Slayer favorito. Ok, sí, de canciones, la mejor canción de Slayer, bueno, creo que en lo personal es Hell Awaits y Angel of Death.
Pero bueno, ya platicaremos al final de las mejores canciones. Ya Lombardo se sale y viene el siguiente disco. Ese disco lo compré, si no mal recuerdo, en Mix Up, y es el Divine Intervention. Estamos hablando ya del año de 1994. Y aquí ya entra el relevo en la batería Paul Bostaph, y se agrega Toby Wright como productor, y ahí aparece el famosísimo, y no he encontrado más material de este Neil Slowsower, el fotógrafo, pero que ese chavo tomaba fotografías a todas las, o a casi todas las bandas de metal, y las publicaba en casi todas las revistas de metal, la Circus, la Hit Parade, bueno, hasta salía ahí en la Connected y en la Rock Pop y en todas partes. No encuentro literatura sobre este enorme fotógrafo. Tengo un póster de Tony Iommi, fotografiado por Neil, bastante de muy buena calidad, extraordinaria, y bueno, y aquí entra a fotografiar a esta banda de Slayer. Sale muy buen disco, no tanto como los otros, pero es bueno. Y repito, todos me gustan. Ahora todos vemos cuál es el que no mucho. Alejandro. Yo creo que después, o no creo, estoy seguro porque lo estuve escuchando, después de escuchar esta trilogía, este Divine Intervention sí viene a ser como un pequeño retroceso en lo que venía haciendo Slayer. Se nota muchísimo el cambio de batería entre Bostaph y Lombardo. Bostaph no deja de ser un baterista que cumple con su función, pero no es de la calidad de Lombardo, y se nota. ¿Sí? No es un mal disco. De hecho, Rick Rubin se queda como productor ejecutivo en los demás discos de Slayer para estar supervisando el sonido porque le interesaba mucho esta banda. ¿Sí? Y aquí también viene otro cambio importante, la diferencia entre tener un pintor y un artista gráfico. La portada se nota, es una portada interesante en concepto. Esta es cortesía del señor Ben Scott, que es un artista bastante solicitado en las escenas de metal extremo. Creator tiene un trabajo con ellos que se llama Phantom Antichrist, que es un disco muy bueno. Bueno, la portada de ese disco es de este personaje, y le ha hecho la portada, ¿sí? Y le ha hecho portadas a bandas de menor calibre, como una que se llama Vader de Profundis, bueno, de Vader, que un disco que se llama De Profundis. Casi todas las portadas de una banda que se llama Carol Decapitation, que nunca le he escuchado, pero vi las portadas que le hizo, y vaya, portadas muy interesantes. Y otra que se llama Mortician, que tampoco he escuchado, no había conocido a nadie, pero vi las portadas que les hizo este cuate. Y bueno, se nota la que es la influencia, inclusive hasta de los cómics, de las películas de zombies, de las películas gore, en todos esos artistas que se empezaron a meterle a hacerles trabajos a artistas de metal extremo. No es lo mismo tener un pintor, ¿sí? Un pintor de carrera como Carol, a tener un artista gráfico con un bagaje distinto, con una educación distinta. En cuanto a lo musical, insisto, se nota muchísimo el cambio de bateristas entre Lombardo y Paul Bostaph. Paul Bostaph no se me hace mal baterista, al contrario, pero no se me hace un baterista excelso como sí lo es Lombardo. Entonces, sí se nota ese cambio, y por ahí viene esa parte que decae un poquito, sin dejar de ser mal disco. No se me hace el nivel, pero se me hace un disco promedio dentro de la discografía de Slayer. Sí, aquí yo me quiero detener en un tema muy interesante. La canción SS3 habla de la placa del señor Reinhard Heydrich, que era un nazi que violó y asesinó a 17 personas. Hahnemann tenía una pasión desenfrenada por todo lo que era la Segunda Guerra Mundial y la realidad, una pasión por entender lo que eran los nazis. De hecho, una de las grandes polémicas de Slayer, así como las dos S de Kiss, pues también la S de Slayer. Slayer fue muy atacado y tuvo que defenderse a capa y espada desde un punto de vista comercial y moral de que ellos no eran neonazis, pero la realidad no eran neonazis, pero sí estaban completamente, sobre todo Hahnemann,
era devoto de entender todo el nazismo también. Hay canciones que hablan de este doctor, ahorita se me fue el nombre, que experimentaba con... Joseph Mengele. Es pinche güey enfermo, pero pues gracias a él tenemos muchos avances en la ciencia, es la realidad, ¿no? Y Hahnemann también le escribió una canción, entonces sí era muy interesante, sí es interesante saber, y sí, de acuerdo, yo creo que este disco es 94, es un año en que ya se empieza a sentir la inercia de que el metal llegó a un punto altísimo y viene de bajada, ¿no? Ya para 94, pues ya Metallica ya estaba, ya había pasado el Black Album, ya estaba muriendo, o sea, el hard rock estaba muerto, ya estaba el grunge en su máxima expresión, y apenas empezaba, y en Europa unos brotes de lo que era el power metal y lo que eran esas bandas, pero la realidad es que ya, y se nota esa inercia en este trabajo de Slayer, la verdad, a mí me pasó sin pena y sin gloria, y tan es así que casi no tocan canciones de este disco en sus... Sí, ¿no? Pero es buen disco. Además, déjate comento, por esa situación del nazismo y referencias nazis, por eso es que en algunas partes fue censurada la canción de Angel of Death. Ya, Angel of Death. hablaba de este doctor, ¿no? Sí, de Joseph Mengele, ¿eh? y déjame te cuento ahorita que comentó Alejandro sobre The Mortician, pues alguna vez cuando vino Necromancy y trajeron una banda de soporte, pero no pudo tocar, y nos estuvieron regalando ese demo tape, Mortician, una banda extraordinaria. Fue muy buena esa banda, ese disco, ese cassette ahí todavía lo tengo, y pegó mucho, tanto así que un amigo que vive ahorita ya en Austria, Alejandro Astivia, te mando saludos, forma una banda bueno, dos bandas, y una banda se llama Mortician también. Él es el baterista y los otros músicos son austríacos. Ya después les mando el material, bastante buena. Pero bueno, con muy buenos recuerdos y anécdotas, Alejandro. Gracias. Vámonos al siguiente. Antes de que muevas de disco, importante mencionar, en esta gira vienen por primera vez a México. Sí, vienen al mismísimo ex balneario olímpico de Pantitlán, que era después de la Arena López Mateos, ya no cabía la gente, ya, o sea, después de Creator, Sepultura, dijeron, no podemos meter tanta gente aquí. Entonces se van al ex balneario olímpico de Pantitlán, muy cerca de Ciudad Nezahualcóyotl. Se habían hecho conciertos de Sangre Azul y otros, y viene Slayer, y bueno, hasta Olayo Rubio estuvo ahí y hizo una gran reseña. Fue algo fuera de serie, tocaron bandas mexicanas muy bueno. Y Transmetal de México, 2 fechas que fueron memorables, y si pueden meterse a YouTube y a ver los bootlegs que hay, no hay videos porque creo que no se puede tomar video. Slayer es muy celoso con videos de ellos, en los del backend, en las transmisiones no dejan que saques a Slayer en vivo, pero sí la música, y se ve que estuvo espectacular, que sonaron increíble. Yo no pude ir, era hasta peligroso ir a Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Todavía yo creo. En esa época, pero dicen que ese concierto quedó marcado para la historia. Sí, efectivamente. Pero bueno, luego los vi en el 2011, bueno, todavía con Hahnemann. Pero bueno, vamos allá al siguiente disco, ya llega aquí ese disco, pues, de covers, un disco más o menos, ya estamos hablando de 1996. Ahí Rick Rubin ya es productor ejecutivo y el productor líder es Dave Sardin. Siguen con American Records y son, bueno, por ahí traen y traen alguna cuestión sobre el racismo. La canción de Maynard Reed, esa de Guilty of Being White, pues decía, creo que originalmente Guilty of Being Right, algo así, ¿no? Entonces, les digo que disco que sacaban, disco que trajera alguna situación por ahí de censura, pero bueno, disco de covers, Alejandro, 1996, y estamos en justamente el Undisputed Attitude. Mira, yo creo que es cuando Slayer entra en su peor bache. Yo coincido con lo que dice Diego, el metal no vivía su mejor momento, los 90 fue un año como
como que de reestructuración de todo lo que pasaba en metal. No era la música más popular cuando sí lo fue una década antes. Este disco originalmente se había planeado para que fueran covers de bandas que habían dado un cierto origen a Slayer, como era Judas Priest, como era Black Sabbath, pero algo que ya se había hecho. Entonces, Kerry King en una entrevista dice que entonces se fueron a rescatar bandas, ¿sí?, que sonaban más a lo que era el punk en su máxima expresión, o todo lo que fue el post-punk, las bandas más agresivas, ¿no? Se me hace un disco no nada logrado de Slayer. Yo creo que se me hace uno de... Yo podría decir que este disco y el que sigue son los más anodinos de su discografía. Salvo un par de temas, yo creo que no les sale la fórmula. Los mismos integrantes hablan de maneras muy encontradas de ambos, sobre todo Kerry King y Tom Araya, que son muy críticos con su obra, con su producción. Dicen que no los encontraban en un buen momento en lo musical, en lo comercial, inclusive con cohesión como banda. Y bueno, ellos decían que siempre extrañaron a Dave Lombardo en las baterías, y bueno, aquí estos trabajos siguen siendo con Bob Stapp no tiene la culpa que Lombardo sea un baterista tan técnico y tan bien logrado, cosa que él nunca logró llegar a esos niveles, pero bueno, son discos para decir, fueron de Slayer, fueron una época, no tienen ni siquiera el logotipo tradicional. Las portadas son unas portadas muy atípicas dentro de lo que nos tienen acostumbrados, y decir que y el que vamos a hablar después simplemente son como anécdotas dentro de la discografía de Slayer. Así es, Diego. Igual, no, es más, ni lo compré, ni lo oí completo. Oí la versión de DRI, la de The Stooges, y párale. Sí, ¿no? La versión de DRI muy buena, esa de Violent Pacification, buenísima. Es la única que vale la pena, en mi opinión. Buenísima discografía de DRI. Ya hablaremos en alguna charla sobre esa banda. Y bueno, un disco de covers. Nada más hacer una pausa, de veras consigas este disco. Es de la banda Mortician de Austria. Ya después, si puedo, les comparto una copia. Pero bueno, viene el siguiente disco. Sí, creo que es el único de Slayer que no me gustó al a nadie. Y sí, Diabolus en música es una, pues no sé ni cómo de llamarle, sigue el mismo de productor, ya las canciones, y por ahí hay un comentario, dice, pues esto es como un frat boy stuff, es una, posiblemente dice que es uno de los peores discos, y bueno, creo que hasta les da risa a los mismos de Slayer, ¿no? Le da tanta risa al mismísimo Tomás Enrique Araya Díaz, ¿no? Alejandro. ¿Es para Alejandro? Diego. Pues mira, este álbum vendió 300,000 copias, que para Slayer en ese entonces es nada. Se pusieron a experimentar. Yo creo que no tenían la brújula bien enfocada. El sonido, no sé, no te atrapa, no te engancha. Es más, es de los discos que puedes quitar, y es de los discos que a lo mucho bajarás 2 o 3 canciones, al menos que seas fan devoto de Slayer, que pues eso sí los hay, y que probablemente estén de acuerdo con nosotros, ¿no? Pero tan es así, y te das cuenta con la regla máxima, ¿no? ¿Cuántas canciones de ese disco tocan actualmente en vivo? Ni una. Entonces, ¿por qué? Porque pues sí, así como muchas bandas tuvieron su a ver qué onda, a ver cómo sale, este es el de Slayer, ¿no? Tan solo ver las letras, ¿no? O sea, no te identificas con, o sea, con las glorias de esos, el Hell Awaits y el de Raining Blood, y el Seasons in the Abyss. Pues nada que ver, ¿no? O sea, pasa sin pena ni gloria. Lo tengo y lo compré, bueno, como fan de mega fan de Slayer, pero hasta ahí nada más. Alejandro. Coincido, lo que dije anteriormente, se me hace el bache más profundo que tienen en su carrera, y queda como eso. En la gira de despedida que me tocó ir a verlos, tocaron uno, yo creo que para decir, vamos a repasar todo lo que hicimos, porque era nuestra época de despedida, y me llama mucho la atención además un comentario que hizo Kerry King.
cuando hablaba de este disco, dice, este es nuestro turbo, dice, refiriéndose al disco de Judas Priest, porque Kerry King es un gran admirador de Judas Priest y es muy amigo de este Halford. Digo, y lo hizo como un comentario, así, dice, esto es nuestro turbo, entonces va a quedar en el anecdotario como es, simplemente como tal. Y creo que no hay más que decir de este disco. Sí, bueno, pero el siguiente sí, ahí sí marca como un regreso. El siguiente disco, yo me acuerdo que yo ya lo esperaba con ansia para variar, porque ya se anuncia para el año de 1000, estamos en el 2001, justamente en ese año yo estaba en algún proyecto ahí por la zona rosa, y nada más estaba contando los días para recibir mis vales de despensa, y todos los vales de despensa pues me los gastaba en Mix Up, era cuando todavía no había tanta censura con la canasta básica. Ahora ya la canasta básica ya está muy limitada, pero yo me acuerdo que hasta me peleé con algunos gerentes de los super. Mi canasta básica es el whisky, la cerveza y los discos, no me vengan con pendejadas, entonces bastante. Pero al final de cuentas obtuve este disco y además la portada censurada es una maravilla y es el libro de ficción. Oye, sí, es una belleza esa portada, digo. Sí, cómo no, es maravillosa ver ahí el logotipo, ver ahí el libro de ficción y novelas y el contenido, todo lo que hay atrás. Regresan, reviven con este disco. Revive Slayer, esta fue la portada y cuando compré ese disco me dieron una playera con este logotipo. Yo sí, regreso otra vez a las andadas con Slayer. Y ahí lo que dicen, y es justamente lo que te platicaba hace rato, Alejandro, al principio del programa, si un día de nuestras vidas nos atropella, entonces aquí o el perro se muere, cualquier otro accidente, pues le echamos la culpa a esa deidad, y pues Dios me odia, ¿no? O pues ves que Dios no me quiere. Entonces, y digo, yo también, porque alguna vez lo comenté y lo vuelvo a repetir, en todo lo que he pasado, pues le echamos la culpa a Dios, ¿no? Es una maravilla de disco. Ahí Paul Bostaph pues sigue siendo la sombra de Lombardo, y ya yo creo que ya en este y el siguiente pues ya Hanneman y los otros tres no sé si sean o le quieran dar continuidad, porque ya vienen 2 discos más y con un bajón. Pero bueno, estamos con el God Hero Soul, Alejandro. Fíjate que yo no lo considero su gran regreso, yo considero el que sigue como su gran regreso, pero me gusta este disco. Yo creo que le da uno de sus mejores temas, que es el de Disciple. Cuando entrevistaron a Tom Araya de por qué el título del disco, yo creo que es uno de los títulos más fuertes que escucharon, no solo de Slayer, en la música en general. Dios nos odia a todos. Le preguntaron, oye, el título de este disco, ¿por qué? Y él simplemente contestó, porque es un gran título, porque es un título que nos va a hacer vender muchos discos y que va a seguir alimentando. Sí. Dijo, Dios no odia, pero es un gran título. Sí, y lo dijo así literal. De hecho, en la película esta de Metal Headbangers Journey, muy buena película. Sí, y lo dice, sí, y le hacen una entrevista, y son tipos bastante lúcidos y bastante por supuesto, gente en sus respuestas, y Kerry King se va un poquito más allá, dice, la portada del disco que nos aventamos quedó mucho en ser una de nuestras portadas más inteligentes. Yo creo que si vas a criticar algo, tienes que criticarlo de una manera más inteligente. Yo creo que es una portada así, muy irreverente, pero que no te presenta más allá. ¿Cuál es la mejor manera de atacar algo? Pues yéndote con los objetos más obvios. ¿Y cuál es el objeto más obvio? Una Biblia. Entonces, una Biblia que ha sido mutilada por alguien, como, me imagino como los chavitos del black metal noruego que iban y porque pensaban que quemando iglesias iban a hacer algo muy irreverente, Esta portada se me hace esto. Se me hace una portada que se va con algo muy obvio de lo que es la parte de la religión para atacarla de una manera también muy obvia. Yo creo que representan más las pinturas que Carol les regaló en sus discos, en sus portadas anteriores que esta, porque es una portada que nada más va a escandalizar. ¿Sí? Me recuerda mucho las portadas de Cannibal Corpse que dicen, ¿sabes qué? Nuestro objetivo es escandalizar. Si alguien ve una portada de nuestros discos y no se escandaliza, es que hemos fallado. Esta portada es para eso,
no se me hace una portada que sea inteligente en cuanto a propuesta, ¿sí? Y que ya en lo musical se me hace muy buen disco, mucho mejor que el anterior, ¿sí? Pero yo rescato ese tema de Disciple. Disciple se me hace uno de los temas mejor logrados de Slayer. Es un tema que tocaron y en vivo se escuchó de Disciple, impresionante. Pero bueno, es un disco que sí funciona en los 2000 como un adelanto de lo que nos iban a regalar, yo creo que en el disco posterior. Y sí me gusta mucho. Sí, es muy bueno. Además, esa frase que comentas, esa frase la comentó el vocalista de Cannibal Corpse, y es justamente en el documental de Sam Dune, en la primera parte, en el de Headbangers Journey, y ahí le preguntaron al de Cannibal y a toda la banda, bueno, ¿por qué las portadas tan, bueno, extraordinarias, de cuerpos mutilados? Y bueno, ya saben cuáles portadas. Y él simplemente contestó, bueno, si el día que hagamos una portada y que una abuelita no se espante o no se traume con esa portada, entonces significa que hicimos una mala portada. Y sí, mi abuelita, pues creo que si viviera hoy me seguiría censurando, y con todas las portadas y los tatuajes, y vaya, son unas grandiosas portadas. Es la prueba viviente de que sí funcionan las portadas de Cannibal Corpse, las de Venom y las de Slayer y las de todo mundo, ¿no? Diego. Sí, ya lo que comentamos, esto fue el regreso de Slayer. Aquí la parte musical llama mucho la atención porque empiezan a usar guitarras de 7 cuerdas y la afinación está en sí o en do sostenido, lo cual es muy bajo, y eso le da un punch y una profundidad a la música muy buena. La velocidad está muy bien ensamblado y es un muy buen disco, me gusta mucho. Sí, es buen disco. Vámonos al siguiente, vámonos al Christ Illusion. El Christ Illusion, ya del 2006, regresa Dave Lombardo, y por lo mismo pues es un grandioso disco. Ese me gusta mucho, el Christ Illusion. La portada, pues lo mismo, hubo una portada esta que fue un Cristo todo mutilado y bueno, censurada, y ya después sacaron esta comercial. Alejandro. Yo creo que es el gran regreso de Slayer por 3 cosas. La primera, regresa Lombardo y se nota luego en cuanto al desarrollo de temas, ¿no? Lombardo siempre le ha dado un toque muy especial a la música de Slayer y se celebra que haya regresado con un disco de estas características porque les regala un disco al estilo y a la altura de Raining Blood, y con una de las portadas más inteligentes yo creo que ha sacado Slayer en cuanto a la propuesta que están haciendo. Vuelven a contactar al pintor Carroll, ¿sí? Y Kerry King y Araya les dicen que ellos querían representar a un Cristo en un mar de desesperación, in a sea of despair, esa es la palabra, ¿sí? Le estás dando una idea a un pintor que ya te había regalado unas portadas durísimas anteriormente, ¿sí? Y te regresa con un concepto de estos. Yo creo que si ves esta portada, es una de las portadas más duras que yo he visto en cuanto a concepto, porque te presenta una imagen que es muy venerada, no solamente en México, Estados Unidos, en todo lo que es el cristianismo, ¿sí? Te lo presenta como si fuera un adicto en recuperación, un adicto que está desesperado realmente, que está en un infierno de desesperación, ¿sí? Y que tiene alrededor todo lo que está pasando. Es una interpretación moderna de nuestros tiempos, ¿no? Lo que es la guerra, lo que es la contaminación, lo que son las muertes, lo que es la violencia, lo que es el crimen, ¿sí? Y cómo todos nosotros somos ese Cristo que estamos representados ahí y que estamos mutilados porque no podemos o nos sentimos sin brazos para poder hacer algo. Yo creo que esta es una de las portadas más inteligentes que nos ha regalado Slayer, y yo creo que más inteligentes que ha regalado en cuanto a la interpretación moderna que nos puedan dar. Obviamente, para cualquiera que no entendiera el concepto que se hubiera manejado, la idea detrás de esto, pues escandaliza, porque escandaliza la entrada.
Pero vuelvo a lo mismo, este tipo de imágenes ya se habían hecho en su momento a lo largo de 500, 600 años desde que se empezaron a los pintores a representar las atrocidades de la guerra, del infierno, del purgatorio, del cielo, etcétera. Ya empezaron a hacer este tipo de imágenes. El pintor solamente las modernizó y Slayer utilizó esas imágenes para poder hacer un soundtrack de lo que es la vida moderna de una manera, híjole, durísima. Si oyes ese disco, ves la portada y le pones a poner atención a las letras, te das cuenta de que querían expresar su disconformidad en los tiempos modernos de una manera como lo venían haciendo. Entonces, un disco que a mí me atrapó desde el principio, un disco muy breve, ¿eh? Es un disco de 10 temas, el disco principal y que te atrapa de principio a fin, por lo menos a mí. Exactamente. Fíjate que ese concepto, como tú bien lo mencionas, de los tiempos modernos, pues estamos hablando de tiempos modernos, no de esta cuarentena y no de esta década, sino de este siglo, parte del pasado. Si evocamos las letras de Luzbel, la de Bájate de esa cruz, pues tus hijos se matan con su propia mano, pues es un reflejo de la misma situación, ¿no? El estar, como bien mencionas, un Cristo mutilado que no puede hacer algo para salvar la humanidad. Y esa parte, ese tema también lo toca LaVey en su Biblia satánica, que es un libro que si lo leemos, pues fue escrito hoy en la mañana, ¿no? Es el día a día de todas estas parafernalias de las guerras y del hambre y del hombre destruyendo al mismo hombre, ¿no? Pero bueno, Diego. Fíjate que aquí, bueno, el disco excelente, excelente. En cuanto a sonido, en cuanto a producción, en cuanto a mezcla, de composición, yo le pongo un 9. Pero hay un incidente interesante que en Bombay, India, se ofendieron muchísimo, no solo con la portada, sino también con las líricas, y mandaron destruir en pleno 2006 los ejemplares de Slayer, y máximo en un país como India, que no es tan cristiano, haya sucedido algo así. Y bueno, la disquera que era EMI en ese entonces dice Slayer siendo Slayer, ¿no? Así es, exactamente. Un discazo. Pero bueno, vámonos al siguiente. Ya vamos al 2009. 2009 y es el World Painted Blood. Ahí va la portada, Alejandro. Ahí está. El último con Lombardo, el último que también participa Hahnemann, ahí los alcanza por primera vez una desgracia. Hahnemann dicen que por la picadura de una araña le da una enfermedad muy rara que se llama necrofasis, algo que le fue degenerando los músculos, los tendones, empezó a no dejar de tocar, etcétera. Y partes de la gira de este disco pues ya no salió a tocar con ellos y terminó muriendo en 2013, pero este disco en particular, también una portada dura en cuanto a concepto porque presenta al mundo pintado de rojo con calaveras y con muerte por todos lados, y lo que trata de interpretar o de darnos a entender Slayer es de que su versión pesimista del mundo sigue siendo tiene un tono hasta más siniestro en este disco. Es un disco de los más pesimistas que tiene Slayer, sin dejar de estar describiendo, vuelvo a insistir, tiempos modernos. Habla de la guerra, habla de la violencia que se está viviendo, que estamos viendo como sociedad, ¿sí? Y vuelvo a insistir, último con Lombardo. Lombardo se despide, yo creo que muy bien, si realmente es su gira de despedida, porque ellos ya anunciaron que ya se despidieron y que el proyecto de Slayer no va más. Si este fuera el último disco de Slayer con Lombardo, bienvenido, porque hace un muy buen trabajo. No se me hace a la altura del anterior, pero sí cierra una etapa importante porque es el último con la alineación original y tiene temas que se siguen rescatando. Por lo menos en el concierto que yo fui rescataron un par de temas de este disco que se escucharon muy bien. Y bueno, ya en la gira entró Gary Holt de sustituto en varias fechas de la gira,
Y bueno, ya hablaremos de él en el siguiente disco porque fue una agradable sorpresa escucharlo, pero bueno, disco que representa el fin de una era porque es el último con Hanneman porque fallece, el último con Lombardo porque Lombardo también no se va. Y yo creo que al principio del programa les comentaba que Anthrax era un grupo más famoso que Slayer. Slayer de los 4 grandes era, digamos que el menos comercial, pero a raíz de estos 3 discos consecutivos del God Hate Us All y de los últimos 2, se posiciona de una manera tan importante que rebasa a Anthrax, ¿no? Yo tuve oportunidad de platicar con Damien Season de Death Angel, que los conoce bien ambas bandas, y él te cuenta que Anthrax es un grupo que se la pasa peleando en backstage, y Slayer son más tranquilos, más reservados, que no pareciera esa imagen. El Kerry King, dices, es un hijo de su madre, y además mucha gente dice, es un mamón, ¿por qué? Porque no va y se acerca a los fans y se pone a dar autógrafos como Dio, ¿no? Que tomaba las fotos y hasta se trataba de acordar de tu nombre. Pero él, lo que pasa es que es lo que él representa, sabe que es, y él es más tranquilo, ¿no? Entonces, por eso mismo, pareciera que su actitud no es la correcta. Pero esto fue el éxito de Slayer, ¿no? Haber sabido regresar a tiempo, haber traído a Lombardo a tiempo para que creara gran música, independientemente que ahorita no toca Lombardo con ellos, dejó en estos 3 discos su esencia y pasaron por un momento, disfrutaban mucho Slayer lo que hacían y siempre con una muy buena organización, una muy buena producción, Rick Rubin al pie del cañón, con giras más espectaculares, aunque, y Carlos, tú nos podrás decir, vinieron a México y tocaron en Polanco, ¿no? En el 2011. En el Sí. Salón 21. Sí. Y fue muy poquita gente, ¿no? Poca. No, 3 fechas agotadas. Ah, sí. Pero ¿cuánta 3 fechas gente? Sí, no, muy poquito. 1,000 personas, 2,000 personas. Cuando Slayer era un grupo que a principios de los 90 tuviera podido llenar, digo, no había ese formato de conciertos en México, pero bueno, ya después más bien, cambio mi comentario. En el 2016 y en el 2018 tienen épicas presentaciones, una en Toluca y otra en Teotihuacán, y donde se demuestra con toda su producción, todo su gran sonido, quién es Slayer, ¿no? ¿Por qué es el acto principal? Sí, las presentaciones del Salón 21 muy buenas. Además, vino en la época perfecta y llenó bueno, más o menos hubo gente en el Salón 21, pero yo creo que la mejor presentación fue la del Foro Sol hace 7 años, ¿no? Justamente el 17 de septiembre del 2013, apenas unos meses después de que Hanneman falleciera, y fue que junto con Ghost y con Iron Maiden estuvieron ahí en el Foro Sol. Muy buena, pero muy buena presentación. Todo el concierto, creo que estuvo un aguacerazo que duró entre 3 y 4 horas. Muy, muy fuerte, fue impresionante, maravilloso. A mí me encanta la lluvia, y cuando es en concierto, puta, pues me encanta el griterío, el mojado, ahí toda la parafernalia, y bueno, súper padre ese concierto. Y bueno, te comento voy a la siguiente. Terminan de grabar este disco y entonces ahí pues fallece Hanneman, como ya lo comentó Alejandro, por algo Qué raro. muerte más horrible. O sea, si ustedes googlean, yo dije, no hay fotos de Hanneman enseñando esa enfermedad, lo grave que es. Sí se alcanza a ver en una foto cuando está tocando en esos años que tiene este brazo como quemado. Sí, sí se nota en los solos que le cuesta trabajo el plumilleo y le cuesta trabajo, ya no puede reconectar con la velocidad que se le caracteriza. Es una muerte horrible porque es una enfermedad espantosa que te deshace la piel, pero también tenía cirrosis, o sea que le encantaba el chupirrín. O sea, una combinación de los dos es la esencia del rocker, ¿no? Y su esposa dijo, él no quería que lo viera el doctor. Ya fue demasiado tarde para tratarse de curarle, de tratarse la enfermedad, y por eso, por complicaciones del hígado, por lo menos es la versión oficial, por lo que muere Hanneman, ¿no? Sí, y en 2003 estaba muy sensible eso.
Pero además, las causas oficiales del fallecimiento en el acta de defunción, allí pusieron que había sido por un exceso de alcohol, una congestión, pero bueno, no fue la realidad y además ya no me importa, ¿no? Curiosamente, en esas fechas de hace 2013, cuando falleció, pues mucha gente estuvo publicando que, bueno, se murió un guitarrista, pero al cabo, ¿quién era bueno? Y se murió Hanneman, pero pues no era bueno. Entonces, pues vaya, si era bueno o no era bueno, para mí sí era bueno y era muy buena banda, y repito, es una banda donde la cohesión era muy importante para que esta banda sea y seguirá siendo de las más grandes. Vaya, creo que pues Hanneman, pues ya está un trago a su salud con Heineken, y como dice ahí el promocional, Still Reigning, y siempre será gobernando este formidable músico y persona. Pero bueno, vamos al siguiente. ¿Algo que quieran agregar, Alejandro? O ya vamos al último, con el Repentless, que ya es... Además, bueno, aquí tengo sí, lo tengo. Ahorita se los comparto. Vamos al 2015, creo que ya es el más reciente. ¿Será el último? Esa es la pregunta. ¿Será el último o no será el último? Pues no lo sabemos. Lo he explicado muchas veces hasta el cansancio. Este metal, el rock, esta forma de vida se lleva en la sangre. Pues no sé qué planes tengan ni Kerry King ni Tom Araya. Alejandro. Fíjate que contra todo pronóstico sacaron un disco muy atípico, pero sorprendente. A mí me sorprende mucho este disco. Vamos a empezar a dar un contexto. Cuando muere Hanneman, Araya dice que, literal dice, volver a empezar sin él sería como empezar de cero. No querían hacer algo nuevo. Para las giras del disco anterior, que ya no pudo completar Hanneman, salvo ciertos tramos y algunas canciones, Gary Holt empieza a sustituirlo. ¿Quién es Gary Holt? Gary Holt es el guitarrista líder de Exodus. Es un guitarrista bastante pulido, es un guitarrista con mucha creatividad, pero es un guitarrista líder igual que Kerry King. Entonces, ¿cómo puedes fusionar a dos guitarristas que hacen la misma función dentro de una banda para que puedan compaginar? Bueno, aquí es donde entra esa parte. Lo primero que hacen es alejarse de Def Jam Records o de American Records, que era la parte que controlaba Rick Rubin, y se van con una productora que era la contraparte europea de Metal Blade, que se llama Nuclear Blast Records. Entonces ahí se acercan a un productor que se llama Terry Date, ¿sí? Y les crea un concepto un tanto distinto a lo que venían haciendo. Gary Holt se destapa como un guitarrista que, bueno, qué bárbaro, ¿eh? La dupla que hacen este disco con Kerry King es buenísima. Me atrevería a decir de que Jeff Hanneman sabía perfectamente cómo hacer mancuerna con King después de muchos años de tocar, y de repente viene Gary Holt y llega a cubrir esa parte poniendo una creatividad que no se había visto nunca en un disco de Slayer, ¿sí? Bostad sustituye a Lombardo otra vez y no se nota por el trabajo tan acertado que hace Gary Holt, sobre todo haciendo guitarra rítmica, acompañando a Kerry King. A mí se me hizo un disco sorprendente, no lo esperaba. Yo pensaba que sin Hanneman King iban a sonar algo distinto a Slayer, y no, suenan muy, muy bien. ¿Sí? La segunda importante, fue su disco mejor vendido y que el que mejor se posicionó en las listas de popularidad. Le regaló el único número 1 que tienen registrado, que lo hicieron en Alemania, ¿sí? Y en Estados Unidos llegaron al número 4. ¿Sí? Los de Nuclear Blast estaban encantados con la venta de estos discos, porque nunca habían logrado, es un sello discográfico muy modesto, muy pequeño, que apoya bandas de ese nivel, y bueno, les regala unas ventas muy buenas, ¿sí? Y otra de las cosas, la portada del disco. Yo creo que también es una de sus portadas más fuertes, pero si se fijan, usa cierta imagen y también imágenes de pinturas que ya que se utilizaban en épocas del Renacimiento, en épocas anteriores al Renacimiento, todo lo que fue la Edad Media,
y que, bueno, presentan a un Cristo que, pues, así como dice el título, repentless, o sea, que no puede ya tener esa parte de arrepentimiento porque está ya inmerso en un mar de desesperación que nos estaba regalando portadas anteriores. Es una portada muy fuerte, yo creo que una de las mejores que tienen, pero un disco sorprendente en muchos aspectos. En la gira de despedida abren con el tema instrumental, que es el primerito que después se desprenden de The Solutions of Sabor. No, hombre, en vivo es fenomenal cómo se escucha esa parte introductoria, porque se escucha tétrica, se escucha siniestra, se escucha y con una introducción muy buena. Y quiero repetir, a mí nunca me tocó ver a Slayer con Hanneman, pero vi a un Slayer con Gary Holt que me sorprendió como no esperaba que me sorprendiera. Y bueno, si este va a ser el cerrojazo de Slayer, se me hace muy buen cerrojazo. Un disco que, repito, es atípico porque no están dos de los miembros principales o los miembros fundadores y que es el único que registra esta situación. Pero afortunadamente se encontraron con alguien como Gary Holt para cubrir un hueco que yo creo que es muy difícil de llenar porque a final de cuentas la pareja de guitarristas de Slayer siempre va a ser Hanneman. Es como si se te muere Dave Murray o si se te muere Kirk Hammett, o sea. Sí, es muy difícil. Como le pasó, dice, cuando se murió Malcolm Young, ya se acabó, o sea, no, se pierde esa magia, ¿no? Nunca vas a tener una reunión verdaderamente como la tuvo Black Sabbath o Led Zeppelin en los 80. Sí, va a ser muy difícil, ¿no? Es totalmente difícil, pero bueno, quién sabe, a lo mejor alguna reunión ahí con Lombardo y con King y con Araya, pues igual y sí. Digo, no pierdo la ilusión a lo mejor, ¿no? Pero es una banda que por siempre va a Pues gobernar. mira, con las crisis económicas que ha dejado esta pandemia, no te extrañe que vengan reuniones, muchas bandas que ya estén retiradas, hasta Twisted Sister puede regresar, porque va a haber una necesidad de levantar la industria que ahorita está en la lona. Y Cierto. que Muy cierto. vivirla. Palabras ya, comentarios para finalizar esta charla, Alejandro. Me quedo con el concierto que fui en el año pasado. Los fui a ver por las azares del destino, estaba en El Paso, Texas. Yo viví en Juárez muchos años y me tocó ir a verlos y no, hombre, la verdad, qué diferencia. Me tocó verlos abrir Cannibal Corpse, luego salió Amon Amarth y luego Lamb of God y cerraba Slayer, ¿no? Yo me quedo con... Sí, no, era un ambiente pesado, en serio, con música de esas que te destruye el oído, pero cuando sale Slayer, me gustó mucho el concepto, jamás había visto tanto fuego en el escenario junto. Las mantas, sin ser una producción así súper espectacular, ya de pantalla, el juego de mantas que estaban haciendo con los cambios de luces se me hizo de lo mejor, porque según cómo las iluminaban, se mostraban ciertas características que iban repasando toda su discografía. Y me queda claro que son unos grandes exponentes de metal y vuelvo a lo mismo. El thrash metal como género vino a rescatar el metal y le dio una evolución distinta, ¿sí?, a lo que se escucha actualmente. No podríamos entender los movimientos metaleros actuales sin haber pasado por esa amalgama que significó el thrash metal, que fue un movimiento netamente americano, ¿sí? Ya hablamos de Metallica. El segundo que estamos hablando es Slayer, ya nos tocará hablar de Megadeth y de Anthrax, cada uno con sus características especiales, pero me quedo con esto de Slayer. Yo creo que la pareja de guitarristas más rápidos que dio el género, yo creo que la pareja de guitarristas, lo voy a llamar así, más menospreciados del género, porque nunca entendieron lo que dice Diego, la manera tan peculiar que tenían de tocar, pero... sí, me quedo con el señor Dave Lombardo. Señor Dave Lombardo, usted es uno de los mejores bateristas que ha dado no solamente el metal, yo creo que el rock en general. Verlo tocar la guitarra, inclusive da hasta clases, tiene algunos videos, perdón, de batería, da algunas clases,
Y bueno, se ha metido con otros proyectos precisamente porque es un músico que quiere explorar las posibilidades de ese instrumento. Entonces, me quedo con esto, el señor Lombardo, fuera de serie. Y bueno, Slayer es una banda que se disfruta, una banda difícil de entrar para aquellos que estén tratando de entender el thrash metal. Si se meten por el lado de Slayer les va a costar trabajo, es una banda difícil de entender de entrada. ¿Sí? Pero es una banda que entendiéndola te deja buen sabor de boca, te deja buenos recuerdos inmediatos. Y bueno, me despido con esa frase. Sin bandas como Slayer no podríamos entender el metal que estamos escuchando ahorita. Entonces, he ahí la importancia de este tipo de agrupaciones. Y gracias, Carlos, un gusto, Diego, otra vez un gusto platicar, y un saludo a Omar, que nos está viendo, que se echó todo el programa toda vez, y a todos los invitados que están ahí, a los que les gusta Benedetti, que me dejaron aquí un mensaje, que les mando un gran saludo. También ya hablaremos de cómo la poesía también se permea en este tipo de propuestas. Entonces, gracias y un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias, Diego. Igual, este disco, sin duda, posiciona Slayer, sorprende a muchos por muchas cuestiones, pero tan es así que el 30 aniversario del Wacken, que no es cualquier fecha para conmemorar, el principal acto fue Slayer. O sea, que la gente de Wacken sabe lo que representa el último concierto de Slayer en la Tierra Sagrada del Wacken, y la historia que trae, y como un grupo, la verdad que se le reconoce que era de los Big Four el que menos comercial era, el más difícil, el más satánico, el menos técnico, por decirlo así. Hoy por hoy, en muchos aspectos rebasa a las otras tres bandas por su solidez y porque se tomaron muy en serio el final de su carrera. Sí tuvieron sus baches como las otras bandas, pero supieron capitalizar esos, vamos a llamarle errores, y darnos una gran banda. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a poner ahí la portada para despedirnos. Yo me quedo con la parte de la religión. Vaya, Slayer no es una banda, repito, no es una banda antirreligión, ya lo comentamos al principio. Tom Araya creo que es el segundo de a bordo, creo que está Dios, luego está Cristo, luego está Tom Araya, es uno de esta religión. Y bueno, alguna vez escribí, y aquí retomo las palabras de Tom Araya: Dios nos odia a todos, y la pregunta es, ¿qué acaso más bien no nosotros odiamos a Dios? Y una frase que tenía mucho, escribí, si Dios existiera y fuera justo, se autodestruiría. Pero bueno, simplemente es parte del marketing, parte de esta parafernalia del metal, un excelente grupo, una banda que adoro, que amo, a pesar de que no está dentro de mis top 5, pero bueno, es una grandiosa banda. Muchísimas gracias, nos despedimos con esta portada del Weaponless de Slayer, y muchas gracias a los que están aquí conectados, escuchándonos. Un abrazo a todos, gracias por los comentarios, y nos vemos el próximo lunes con Pearl Jam. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.